todos los viernes tenemos una cita muy especial, deseando poder hablar con él, con nuestro maestro, narrador y escritor Daniel Martín. Buenos días. Hola, muy buenos días. Nos quedamos con ese tan rico sabor de boca que nos diste hace unas semanitas, hablando de la igualdad, de la importancia de entrar en el mundo de la igualdad a través de la literatura, a través de los cuentos, de cómo hacer que los más pequeños ya empiecen a hablar con ese lenguaje igualitario, con cambiar esos roles sociales, con desmontar tantos prejuicios que tenemos en nuestra sociedad. Y hoy seguimos por ahí porque es tan importante la literatura infantil y juvenil para tratar cualquier tema. Claro, cualquier tema. Fíjate que hoy traemos un tema como es la paz, la justicia social, la política, que podríamos pensar que está ajeno al mundo de la infancia, o que el mundo de la infancia es ajeno a ese mundo y que la literatura infantil y juvenil, por lo tanto, no participa de él, y es todo lo contrario. La vida es la literatura, y los niños y las niñas, por muy niños y niñas que sean, no son toletes y piensan, reflexionan y tienen opiniones. Además, son ciudadanos del presente, no del futuro, ¿eh? Daniel, que es que muchas veces nos sorprenderíamos si nos paráramos a escuchar a los más pequeños. Has dicho la palabra clave, escuchar. Para escuchar hay que tener tiempo, hay que tener esa pausa necesaria, y es lo que a veces necesitamos con nuestros más pequeños, pararnos y estar atentos y simplemente escuchar y disfrutar de todo lo que nos dicen, y podríamos aprender mucho más de lo que nosotros le enseñamos, ¿eh? Estás poniendo sobre la mesa una serie de temas que muchas veces los padres, las madres, los tutores no saben cómo afrontarlo y no lo pasan, no lo cuentan, no lo dicen en casa, y sin embargo las criaturas preguntan. Tú nos vas a dar unos tips para abordar esta serie de temas que podrían ser conflictivos a la hora de plantearlos, o difíciles a la hora de plantear, pero tan necesarios para que nuestros seres humanos del futuro, nuestros adultos del futuro, crezcan con un razonamiento y con una cultura propia desde pequeños. Claro, y una opinión propia, y verás que no es tan complicado, verán nuestros oyentes de que no es tan difícil. A veces planteamos un tema desde el libro y vemos que no ocurre el efecto a lo mejor que habíamos deseado, y no pasa nada, porque seguro que si el ambiente es de confianza, es de cariño, es de ternura, es de amor, el niño o la niña, si siente esa confianza, nos va a preguntar si tiene una duda. Y si no nos pregunta nada, no pasa nada. Significa que hemos disfrutado de un momento de lectura en común. Nos estamos centrando además en esos ODS, en este caso, estos Objetivos para el Desarrollo, del número 16. 16, sí. Paz y justicia e inclusión. Sí, mira, por ejemplo, vamos a empezar con un libro que es un clásico, que se titula ¿A qué sabe la luna?, publicado por la editorial Calandraca, y es que un grupo de animales pues tienen que unirse, tienen que cooperar, se tienen que unir para alcanzar un objetivo común: saber a qué sabe la luna. Y claro, ¿qué pasará cuando eso ocurra? ¿Lo conseguirán? ¿Y qué viene después? Por ejemplo, esto es un tema muy sencillo que nos puede parecer muy simple, pero realmente el ponernos de acuerdo, ¿cuánto nos cuesta a los adultos el ponernos de acuerdo para alcanzar un objetivo común? Pues aquí, con un tema muy sencillo, pues se nos plantea pues este problema, ¿no? Queremos saber a qué sabe la luna, qué harán los animales, cómo colaborarán entre ellos para conseguir ese objetivo común. Qué bueno, ¿no? El fomentar además la colaboración, la importancia de sumar más manos para tener un fin común, para conseguir un éxito, ¿no? En este caso, saber a qué sabe la luna. ¿A qué sabe la luna? Mira, otro título que es divertidísimo. La editorial Astronave nos trae un título que se titula Votad al lobo. Si estuviese en Canarias hubiéramos dicho voten al lobo, pero bueno, vamos a perdonárselo. Venga. Y esto es un lobo que se presenta a unas elecciones porque la granja tiene que elegir un nuevo líder. Este Jacobo, que así se llama el lobo, pues cuenta chistes, muy gracioso, habla muy bien, pero nadie lo conoce. Y claro, es un libro para niños y para adultos, porque cuando lo lean sentirán que alguien te ha dado un buen mordisco. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en manos de alguien al que no conocemos? Esto es muy actual, ¿no? Muy actual. Y tiene mucho que ver con nuestra política y con nuestro entorno, claro. Claro. Uy, es de Jacobo. Sí, ¿De qué me suena? Casi peligroso, Jacobo. Peligroso. Esto suena a campaña electoral, fíjate lo que te digo, totalmente, vamos. Sí. Es muy ilustrativo, el álbum ilustrado. Sí. Que además nos ayuda tanto, ¿no? Eso de las ilustraciones que vemos en estos álbumes.
Sí, maravillosas, porque además este Botat al Lobo pues se ilustra lo que no leemos. Ujú. Entonces, como ya decíamos en programas anteriores, el lector está descubriendo con dos lenguajes diferentes la historia y es precioso, vamos. Ujú. Tenemos más opciones que además nos ayudan a abrir las fronteras mentales de nuestros niños y nuestras también. Claro, y además, independientemente del nivel lector que tengamos, porque alguien que a lo mejor no comprende una palabra está viendo la ilustración, y una ilustración es un lenguaje que muchos entendemos. Y entonces, pues claro, por eso es tan amplio los álbumes ilustrados. Ujú. Es fantástico, qué maravilla. La calle es libre. Sí, La calle es libre. Mira, estos son dos libros que forman parte de una colección de la editorial Ecaré. Ajá. Es una editorial que no solo se publica en España, sino también en toda Sudamérica. Y La Calle es Libre es un grupo de niños que crecen podría ser de esos barrios que crecen en esas lomas, en esas ciudades latinoamericanas que Ujú. vemos Esos mucho. cerros, esos Exacto, ranchitos. sí. Ujú, Entonces estos niños pues descubren que no hay un espacio para ellos y ujú. se unen y van al consejo, lo que aquí sería el ayuntamiento, y protestan y se quejan y hacen una manifestación porque creen que es necesario un espacio común para poder encontrarse. Y ese espacio es común en un parque. Bueno, pues el libro nos presenta esta problemática y cómo un grupo de niños y de niñas hacen todo lo posible para conseguir ese espacio común, lo que nos demuestran que nada es imposible. Volvemos a hablar de la coordinación, de la unión para conseguir un fin y de Sí. la importancia de escuchar a los pequeños, que también, a las criaturas, que también tienen mucho que decir. Claro, porque además en espacios como estos tan problemáticos socialmente, en los espacios comunes es donde se encuentran las soluciones. Me está gustando esto que has dicho ahora, además también de que esta editorial edita para España, pero también para Latinoamérica, porque muchas veces los libros que compramos aquí en nuestro país, luego no los podemos conseguir fuera. Y para la gente que nos está escuchando, pues que sepan que hay una serie de editoriales que sí, que permiten Sí, sí. la publicación en sus países también. Casi todos los libros que traemos, el 99% se pueden conseguir en cualquier parte del mundo, o sea Qué que bueno. no hay ningún problema. Y Ujú. hay un tema, hay un título que traigo que quizás es para una edad un poquito más juvenil y es precioso, se llama La composición. Ajá. Es un libro que cuenta la historia de Pedro, que vive en medio de una dictadura, y él ve como esa dictadura se lleva a algunos padres, ese se lleva entre comillas, a algunos padres de sus compañeros. Y un día aparece y en su casa él escucha como su padre y su madre hablan de lo mal que está todo. Y un día aparece un militar en el cole y les manda hacer una composición, una redacción. La redacción es lo que habla papá y mamá por las Ay, noches. Dios. Y él resuelve de una manera muy creativa, muy ingeniosa, pero también nos da una pista de cómo enfrentarse a un ambiente tan opresivo. Él resuelve esta coyuntura en el que se enfrenta como niño de una manera muy linda y bueno, y también nos hace pensar mucho. Es un libro de esos que puede leer cualquiera en cualquier edad y que nos tiene que hacer pensar. Pero y que también nos muestra la cruda realidad de lo que es una dictadura, Pues sí. de cómo hacen que poco menos que nuestros propios hijos nos denuncien o nos delaten por esas opiniones que puedan en un momento determinado ser contrarias al régimen. Claro, porque mira, aunque parezca un relato duro, es necesario para reflexionar sobre la libertad de vivir y la libertad en una sociedad como la nuestra, en donde nos podemos expresar y podemos expresar lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Cómo crees que los adultos debemos plantearles a las criaturas estas lecturas? ¿Deben ser los padres, las madres, los tutores los que los elijan y digan, vamos a plantear este tema en casa y te lo presento? ¿O debe haber una charla previa con los pequeños, con las pequeñas, para saber por dónde quieren ir? Mira, has planteado una cosa muy interesante. Yo creo que debe de hacerse con mucha naturalidad. Yo puedo plantear este libro y leerlo y Ujú. contarlo, y si el niño o la niña le suscita alguna duda, me lo va a preguntar. Pero a lo mejor simplemente va a haber una historia. Va a haber una historia de un niño, de la pérdida, y lo va a vivir desde su propia experiencia. Yo he tenido la experiencia de contar cuentos en educación infantil y contar el mismo relato Ujú. en secundaria o en bachiller, y
y dependiendo de la vivencia de los que están escuchando ese relato, pues dar una interpretación u otra. Y no se crean que la de los adultos es más profunda que la de los niños. Eh, Entonces, a veces es simplemente compartir y dejar que las cosas sucedan. Y nosotros, adultos, poner, sin mentir nunca, muchísimo sentido común. Esto es fundamental, que a veces tenemos que practicarlo, el sentido común, ¿no? Sí, sí. Oye, otro ejemplo para entendernos y Sí, podremos tratarlo en otro programa si surge, ¿no? La sí. muerte. Ajá. Pues oye, cuando la abuela, el abuelo, un tío, una tía se muere, no se va a vivir al piso de arriba. Ujú. Y yo creo que nos estamos entendiendo todos, Pero ¿no? perfectamente. Claro. Esto, Entonces, esto, siempre con mucho sentido común y claro, sin mentir. pero es que siempre a los niños se les mitifica, ¿no? Se les dice la muerte, no, es que ha subido una estrellita, no, es que se fue de viaje y ya Mm, volverá. mm, No, tienen miedo de decirle realmente, mira, vamos a afrontar la muerte, esto es esto, claro. y explicárselo correctamente, ¿no? Exacto, sí, sí. Con las palabras adecuadas a la edad adecuada de cada uno. Y Ujú. no pasa absolutamente nada. Me interesa cómo un gobierno, en este caso el gobierno de Cantabria, se ha involucrado en la ejecución de un libro. Es un libro publicado eso por el gobierno de Cantabria y Tierra de Mu, Ujú. porque se titula Los intrusos. Y nos va a sonar mucho por lo que está ocurriendo en nuestras islas. Ahí mira, a un bosque, unas tierras muy lejanas, llegan unos intrusos cargados de ilusión, llegan en barco. Pero al verlo, los habitantes del bosque gritaron eso de intrusos, llegan intrusos. Y bueno, y empezaron a crecer ciertos recelos. No son del mismo color de la piel que nosotros, Claro. comen otras cosas, Mm. tienen otras costumbres, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, lo que tiene para mí este libro, aparte de la temática, que hay que ser muy valiente para tratarlo, tiene una cosa que me ha gustado mucho de este libro y por eso lo recomiendo, es que tiene dos finales, porque ante una situación como esa podemos optar de dos maneras diferentes, tenemos diferentes opciones, pero el libro nos plantea dos finales y el lector, cuando lea esos dos finales, se va a posicionar también desde diferentes puntos de vista. Y eso enriquece mucho la lectura. Qué interesante para plantearlo a todas las criaturas de Canarias, ¿no? Que ven Sí, además a diario cómo el fenómeno de la inmigración, cómo los migrantes están llegando, cómo algunos no llegan, desgraciadamente cada vez más no llegan. O sea que es interesantísimo plantearlo en casa. pues sí. Y hablando de migrantes, hay veces que hay gente que tiene que emigrar por más que obligación, porque estos países están sufriendo terriblemente y hay países en concreto en los que se van con las mujeres. Claro, sobre todo las mujeres y los niños son las más perjudicadas en Mm, cualquier conflicto, en sí. cualquier proceso de inmigración, y por eso este El cielo de Afganistán, porque es una niña afgana, este libro, Ujú. publicado por Cuentos de Luz, es una niña afgana que tiene un sueño, un canto por la paz. Ella mira al cielo y no ve bombas, no ve aviones, sino ve cometas. Y es un canto a la imaginación, a la paz, al derecho de todo niño y de toda niña a crecer en un ambiente en paz. Y por eso traje este libro que puede parecer muy sencillo en su planteamiento, pero muy profundo en su mensaje, ¿no? Qué interesante. Y además participa en él Sonja Windmer, igual que en el anterior, que en Los Intrusos. Sí, curiosamente son dos textos muy diferentes, pero con una autora, con una misma autora. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué sería de la vida sin los sueños? Claro, porque además la literatura nos da la posibilidad de soñar con relatos a veces muy reales Sí. y de hacer realidad esos sueños. O sea que, sí, sí, ¿qué sería la vida esos sueños? ¿Qué sería la vida? Porque si no es así, y cuando hablas de relatos reales, hablamos además de uno que tuvo lugar y que conmocionó al mundo, que era la muerte del pequeño Alan, ¿no? En el ahogado en las costas de Turquía. Esa fotografía que dio la vuelta al mundo y que a muchos aterrorizó, pero que significó una realidad que tenemos que vivir todos y que tenemos que saber todos. Claro, y por eso también traigo este libro, Colas de Sueños, publicados por Aikara Books, precisamente para eso, porque a veces vemos una imagen que nos impacta mucho y de buenas a primeras a los días nos hemos olvidado. Y este libro nos recuerda lo que realmente es importante. Es un libro donde un niño se cuenta desde el punto de vista de un niño, cómo llega con su padre a un campo de refugiados, que parece una gran ciudad, lleno de casetas de campaña, y él siente que todo está muy lejos. Y es un relato también muy
ay, ¿cómo explicarlo? Nos pone los pies en la tierra de Sí, golpe. Es sí. tan real, es tan complejo, pero tan necesario. Es tan necesario. Que tenemos que leerlo, pero este es recomendable para todos, no para Para los todo. pequeños, para Sí, todos. Aprovechemos y llevémoslo, comprémoslo y disfrutémoslo y leámoslo en compañía, si puede ser de nuestras criaturas o para nosotros mismos. o para nosotros, sí. Qué importante lo que nos estás planteando sobre la mesa. Creo que es la mejor forma de compartir un rato, una excusa para estar con nuestras pequeñas y con nuestros pequeños, que dejen a un lado las tablets, los teléfonos móviles, la televisión, los ordenadores, que lean, sentarlos al lado, el compartir, el disfrutar, el escucharles, el reflexionar, que nos ayuda a reflexionar con ellos, el que nosotros al final luego nos vamos a quedar enganchados leyendo el libro y vamos a volverlo a leer y vamos a decir, es que esto es maravilloso, lo que nos ayuda a reflexionar, ¿no? Y el poder compartir ese rato. Sí, y además estos álbumes ilustrados, este tipo de libros, tienen algo que tú acabas de comentar ahora, que es lo de la relectura. Mm. O sea, yo estoy seguro que tenemos estos álbumes y los volvemos a leer a los días, a la semana, y vamos a encontrar elementos nuevos. Y además, cuando hacemos ese ejercicio que tú acabas de comentar, de sentarnos con los más pequeños, pasa otra cosa, que es que en ese momento no existe nada más, sino lo que está ocurriendo ahí. Y ese punto de estar con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestros amigos, con nosotros mismos y con la lectura, nos da ese sentir que realmente con lo que está ocurriendo es real. No está en ese mundo totalmente imaginario de lo que puede ser una pantalla o en un vídeo que estamos viendo de algo que está ocurriendo a miles de kilómetros. No, lo que está ocurriendo en ese momento, cuando estamos compartiendo un momento de lectura, un momento con nuestros hijos, con nuestras hijas, esa caricia, ese contacto, eso es real. Daniel, nos está preguntando un oyente, ¿estos libros se pueden adquirir en cualquier librería? ¿Los tenemos que pedir online? ¿Recomiendas pedir en algún punto en concreto? Yo lo que recomiendo es que vayamos a una librería, que en nuestras librerías, que son negocios de cercanía, nos lo traen al momento si no están en las librerías, pero todos son títulos que podemos conseguir. Ujú. Ha sido un sueño conocerte de verdad, Daniel. Me ha encantado toda la forma en la que planteas estas literaturas, estas lecturas que son tan importantes y desde luego de aquí romper una lanza en favor de la lectura, de los libros, de dejar a un lado de verdad las nuevas tecnologías que son importantes y necesarias, pero también es importante leer y compartir y descansar, parar un momento, apagar el móvil para leer y para estar ese ratito y compartir con nuestros pequeños, con nuestro entorno. Es tan importante. A partir de ahora, cuando se planteen un regalo, plantéense regalar un libro. Ya verán cómo va a cambiar la perspectiva de esas pequeñas criaturas y nuestros también. Daniel Martín, muchísimas gracias de corazón. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes por hacerle este huequito a los libros, este gran hueco a los libros. Y larga vida a la lectura, vida a los libros y a las personas que hacen que nuestra fantasía y que nuestra imaginación vuele a través de sus dibujos y de sus palabras. Un abrazo, Daniel. Un abrazo.